Ya están conectados en su mayoría. Así que vamos a arrancar con nuestra querida residencia. Muchas gracias a todos por estar esta tarde. Hoy vamos a iniciar con los talleres de producción y nos acompaña nuestra querida Joanne desde República Dominicana, quien va a ser su asesora de producción. Ella nos estará acompañando durante esta semana en la sesión de taller. Después el jueves vamos a tener un masterclass en las horas de la tarde y las siguientes semanas estaremos programando las sesiones de asesoría que vamos a estar trabajando con ustedes. Así que, sin más, estaremos aquí por cualquier necesidad que surja durante el taller. Los dejo con Yoné. Muchísimas gracias por estar hoy acá con nosotros. Y bueno, cualquier cosita estamos acá. Saludos. Hola, buenas tardes. Gracias, Marian. Gracias a todos, todas también por estar. Bueno, soy Joanne. Creo que tiene mi biografía. Igual quiero empezar contando algunas cosas sobre mí. Eh, si bien mi formación está vinculada a la producción, los siguientes pasos que he dado están vinculados también a la formación y también a la dirección. Eh, Usualmente en mi vida paso bastante tiempo leyendo proyectos porque trabajo en varios laboratorios y en otras partes estoy dirigiendo y produciendo también mis películas y otros proyectos. Pero en los últimos 2 años me centré en dirigir Sugar Island, que es un proyecto reciente, ¿no? Y a partir de esa última experiencia que trabajé con un socio productor y con un coproductor, he generado algunas reflexiones que es a partir desde donde quiero manejar un poco el encuentro con ustedes. Y les cuento esto para decirles que es una novedad en el sentido de que va a ser una especie de híbrido, ¿no? Entre qué significa este intersticio entre dirigir y producir. Y pensar un poco más allá de eso, de los documentos o de que se atribuyen a la producción. Algo que para mí es importante y es en lo que quiero también centrar los encuentros que van a seguir, es en entender la importancia de generar conexiones y que estar dentro del mundo del cine tiene todo que ver con hacer redes, que me costó mucho tiempo entenderlo, de todo lo que significa armar un tejido, desde el principio de la película hasta su concreción, ¿no? Y en estos días quiero provocar eso, ¿no? Que podamos pensar en qué tipo de tejidos quieren crear con sus películas, qué tipo de redes, qué tipo de conexiones, porque eso va a definir bastante el destino, ¿no? Hacia dónde va la película después. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿A qué tipo de conexiones? Si es que hoy en día hay unas estructuras que están diseñadas no desde nuestros espacios, no desde nuestros territorios, sino que están diseñadas más desde el norte global, que es donde donde se diseña de alguna manera cómo funciona no solo el sistema todo, sino la industria del cine. Eh, Hay unas líneas que conectan todas las etapas, ¿no? Desde el desarrollo, cuáles laboratorios, cuáles fondos en el desarrollo van a estar conectados con otros espacios y otros fondos durante la producción y cómo eso va a afectar también a dónde va la película después. Entonces, creo que una
de los puntos más importantes es pensar desde ahora qué tipo de conexiones van a empezar ustedes a generar, ¿no? Con sus películas. Eh, a partir de esto, yo le preguntaba a Fernando Santos, que es el productor con el que trabajé acá, y a David Baute, que es el coproductor de España. Estábamos hablando y les preguntaba como por qué entraron en la película. O sea, preguntándoles luego, 5 años después, cuando ya estamos en la postproducción, ¿qué hace, por qué están dentro de este proyecto? Eh, y la respuesta, por un lado, de Fernando, que es el productor local, contaba que el viaje que le propuso, que le proponía la película, la viabilidad de la película, o sea, sí, la película le proponía un viaje, no solamente en términos profesionales, sino también personales, o sea, un aprendizaje. eh, Luego, sentía que era viable la película, que podía producirla, y por otro lado confiaba en quienes éramos parte del proyecto y sobre todo en mí en ese momento. Y David contaba lo mismo, ¿no? Como le gustaba el guión, tenía un buen socio. eh, un buen socio que era Fernando y que confiaba también en la directora que era en mí. Entonces ahí como que de nuevo emerge cómo las conexiones son importantes, ¿no? Con quién hacemos el viaje y qué tipo de lazos estamos creando con la peli. Cuando estamos haciendo una película, estamos emprendiendo un viaje y sobre todo emprendiendo un viaje eh, con socios o socias, y eso es una especie de matrimonio. Y ese matrimonio, por supuesto, hay un marco contractual ahí, que puede ser, que es real, pero que también tiene unos otros matices emocionales, ¿no? De conexión con el proyecto y entre las personas. Y vuelve, ¿no? Todo este tema de las conexiones. Eh, entonces yo a partir de esto quiero preguntarles porque me gustaría, yo sé que en esta convocatoria no hay ustedes entregaron los documentos que se les solicitó, pero quiero saber, porque no en todos los casos, a partir del material que existe, quiero saber cuáles son las conexiones, ¿no? Que existen entre ustedes. Quisiera saber el estado en el que está en el proyecto y sobre todo cuál es qué meta o metas tienen en el proyecto. Porque si hablamos de que hacer una película es emprender un viaje, es una especie de matrimonio, eso tiene de alguna manera un objetivo más allá de hacer la película en sí misma. Quiero saber si han pensado cuál sería el mayor objetivo, más allá de concretar la película y hacerla. ¿Cuál es el objetivo que como socios se han planteado? O sea, ¿cuál es como el mayor logro que tendría la película? Si lo han pensado, si no, no pasa nada. Eh, Eso es uno. Y lo otro es saber el estado en el que están. Es decir, el proyecto que tienen ahora, qué está inicial, qué tienen a bordo, eh, si hay algún financiamiento, si hay un plan hecho, algunos pasos diseñados o no. Quiero entender en qué momento están y hacia dónde quieren ir, cuál es el objetivo de esa asociación, de esa alianza que han hecho para producir estas películas, ¿no? Eh, Quiero saber si queda claro esas dos preguntas.
¿Quién quiere empezar? Quisiera eso, hacer primero como una especie de mapeo, entender dónde estamos, dónde está cada proyecto y para poder continuar. ¿Quieren hacerlo voluntariamente o lo hago por como me aparece acá? Ismael, eh, como, como todavía no les tengo ubicados totalmente, si pueden brevemente decir de qué proyecto hablamos, ¿no? Y luego Correcto. respondo. Correcto. Hola, Joanne. Mi nombre es Ismael. Soy el productor de Itabó, El Lamento de las Flores, y también soy el productor de Contenedor. Ambos proyectos son diferentes, pero en ambos proyectos estamos en desarrollo temprano. Creo que hay un proyecto que está un poco más avanzado, pero en ambos proyectos estamos buscando generar conexiones. Estamos tratando de conectar con coproducciones, buscando sponsors. De repente también estamos buscando un poquito más de información sobre los mercados a cuál acudir. De repente, justamente estamos en este momento haciendo el plan de distribución, el plan de financiación y todo está en Excel, pero realmente en estos momentos lo que estoy haciendo con mi equipo es investigando, preguntándole a colegas, diseñando esa ruta que quiero tener con ambos proyectos. Hay un proyecto en específico que es Itabó, que habla de, básicamente, es una historia de una madre que pierde a su hija, y eso es algo que pasa aquí en Panamá. Entonces, no solamente queremos hacer la película porque sí, sino también llevar esas voces de esas historias no contadas a la gran pantalla y de repente dar un poco de alivio, un poco de sanar un poco las heridas de repente de esas familias que han perdido hijos, hijas, adolescentes. Y bueno, ahí vamos. Estamos en eso. A ver, en el caso de Itabo, no tiene que haber un único objetivo, pero este sería el de sanar a las familias. Eh, Tratar de contar esa historia no contada. Sí es cierto que queremos buscar un cambio, como que alzar la voz, de que de repente en producción de impacto, cuando tú haces películas de este tipo, Ujú, eh, realmente las sociedades o las poblaciones que ven, hay un cambio a veces, y yo estuve con un taller con Marta Orozco en donde nos hablaba de eso, cómo puedes cambiar un entorno, tu medio, después de una película. Entonces, yo siento que no hay herramientas suficientes porque he estado del lado de acá de las víctimas, con familias que han perdido personas. Entonces, siento que no hay las suficientes herramientas para cerrar esa brecha. Y Tabú, El Lamento de las Flores, es un acercamiento cinematográfico a toda la evolución de una madre, cómo pierde a su hija, cómo ujú, enfrenta este duelo, cómo sí. enfrenta todo esto. Entonces yo siento que después de la película nos encantaría a mi guionista slash director y a mí, nos encantaría realmente producir un cambio, producir una voz, producir algo ruido y que la gente sepa qué está pasando, visibilizar este asunto. Digo, claro, hay muchos más objetivos, pero ese es uno de los primordiales. Eh, ok, no, es lo suficientemente fuerte porque eso te delimita para entender quiénes pueden ser tus posibles socios, coproductores, sponsors que dice que estás buscando. Correcto. Ok. Eh, ok, gracias, Muchas Ismael. gracias. Ok. ¿Quién más? Hay un tema cuando se hace una campaña de impacto o se hace producción de impacto, es que es hacer un proyecto en paralelo, o sea, es tener
es hacer la película y en paralelo también hacer la campaña. O sea, me imagino que lo sabes, pero es importante que lo estén pensando desde esta primera etapa, desde esta etapa inicial, porque sí hace falta hacer toda una construcción y diseñar todo un viaje para que eso pueda hacerse, ¿no? Y sobre todo comenzar a integrar a los posibles socios, aliados, aliadas, desde una etapa temprana porque hay que hacer todo un diseño de ese viaje y hay que trabajar con un equipo en paralelo al equipo de la película. Entonces creo que ahí hay un objetivo importante que puede ayudar a movilizar el plan general, ¿no? de la película. ¿Quién, quién quiere seguir? Si no lo voy a hacer, Luis Lorenzo me sale acá. Hola, Joana, ¿cómo estás? Hola. Bueno, creo que, bueno, para contestar la segunda pregunta, ¿en qué estado está el proyecto? Estamos en una etapa de desarrollo temprano del proyecto, tratando de llegar a un tratamiento final para ya avanzar a la escritura de guión, igual considerando las particularidades que tiene Pacora de que es un proyecto híbrido en donde también la escritura va a estar mezclada ya un poco más con investigación de campo, sobre todo con la búsqueda de los personajes y la situación particular que está pasando en este lugar. La idea es aplicar a fondos de desarrollo aquí en Panamá y tantear una posible coproducción también a partir del año que viene con países sobre todo del Caribe. Hemos tanteado Colombia, República Dominicana, Brasil, por ahora así como países de potencial coproducción. En cuanto a los objetivos como socios, bueno, Nayita creo que está al volante y le dije que no activara la cámara porque me conviene de que llegue sano y salvo a su lugar de destino, pero yo sé que por lo menos a ella le interesa mucho el tema de la identidad que habla Pacora, porque no hay muchas películas aquí en Panamá, hasta ahora solo una que ha abordado, por ejemplo, el tema de los negros y marrones. em, y ella también, por ejemplo, sus padres viven muy cerca de Pacora, en otro corregimiento cercano que es San Martín. Entonces, yo sé que a ella le interesa mucho como ese tema del rescate de la memoria histórica y la identidad em, y el olvido. En mi caso, yo también comparto muchos de esos valores, pero también llevo un poco esta historia no sé, tal vez por el hecho de ser migrante, aunque ya estoy establecido aquí en Panamá y ya soy panameño y todo lo demás, pero no haber nacido acá y estar como muy sensible a los temas migratorios, como que me ha llevado a pensar de que Panamá tiene este gran lema que lo define como país, que es puente del mundo, corazón del universo, en donde se construyen estas grandes obras como el Canal de Panamá o el Aeropuerto Internacional de Tocumen como para perseguir el progreso y anclarse como a este mundo global, como decía al principio, sin entender de puertas para adentro de que esa búsqueda del progreso deja rezagados a muchas personas. Y esto sucede particularmente en Pacora porque eh, parte del drama que sucede en este lugar es por esta fábrica que se instaló hace 50 años en este territorio por el gobierno revolucionario de la época que necesitaba arena para construir la nueva terminal del aeropuerto de Tocumen y se lo vendieron a cambio de progreso, un progreso que nunca llegó y que ha dejado muy mal parado a Pacora. Y esta reflexión como que, no sé, me parece como muy importante de compartir como cineasta, como director, como guionista. Y bueno, también veo esta película, al ser mi ópera prima, como una oportunidad perfecta como para abrirme camino en este mundo. O sea, yo sí quiero hacer carrera como cineasta, y nada, siento que, no sé, esta película como que
la veo también en ese sentido como una oportunidad perfecta para empezar a sentar esta posible trayectoria en el cine. Pero este objetivo del rescate de la memoria, de la identidad, porque en tu caso hay un objetivo que es un poco asentarte como, hay una búsqueda de prestigio, por decir, ¿no? En la carrera también, ¿no? Y quiero saber si lo que tiene que ver con el rescate de la memoria lo están manejando de manera intangible o como contaba Ismael con su proyecto, que es algo más de una campaña de impacto en paralelo, o no. Sí, Nayita y yo sí hemos hablado de una posible campaña de impacto, también como aprovechar la cuestión del transmedia, aprovechando también como cierto potencial que da el tema del río y del agua, que también está muy en boga aquí en Panamá, por la sequía del canal y el tema minero y todo lo demás. Pero creo que en esta etapa estamos hablando mucho como que nos queremos concentrar mucho en tener una buena historia para pasar a esta siguiente etapa de la escritura del guión y ya y tantear estas cosas. Em, y bueno, y la cuestión del prestigio, bueno, em, lo veo como que sí va a ser un tema recurrente como dentro de mi carrera porque es un tema que me llama mucho la atención, pero bueno, yo voy paso a paso, primero voy con esta película que me está costando lo suyo, ¿no? Es un proceso, creo que tú hablaste ahorita de que tu película ya lleva 5 años, pero sí, veo eso como para sentar los pilares de una posible carrera cinematográfica. Ok. Ok. O sea, ahora el objetivo más cercano es cerrar el guión, por supuesto, por eso están aquí. Pero igual quiero entender un poco hacia dónde quieren llegar. Pero sí, ahí me queda. ¿Quién quiere seguir? Tengo a Ghost aquí. Sí. ¿Se me escucha bien? Estoy teniendo unos problemas con el micrófono, pero Un poco bajito, pero sí. yo soy el guionista de Tabo y el director. Ok. Sí, Sí. cierto. Entonces, ¿tú tienes algo que quieras agregar en particular? Eh, ¿Como algún objetivo particular que tengas como director? Como director, este es mi primer proyecto como tal, grande por así decirlo, porque yo he hecho es más cine universitario. Yo inicié en la Universidad Autónoma de Chiriquí y ahí fue donde conocí a Ismael y Ismael me propuso este proyecto. Al igual que Ismael, ambos hemos tenido muy presente lo que viene siendo cómo afecta el tráfico humano a la vida de las personas y ni siquiera a la vida de las personas directamente, sino indirectamente a otras familias y demás cosas, comunidades enteras. Y yo he vivido eso muy personalmente y he visto cómo las autoridades no hacen nada por ello. Y encima las autoridades a veces están involucradas en esto mismo. Y lo que yo quiero hacer con esto es más que nada pues decirlo, concientizar, visibilizar lo que los demás callan. Porque en las comunidades en las que yo he vivido, tanto en Costa Rica como aquí en Panamá, me he dado cuenta que el silencio protege más que la propia justicia. Y es por ello que la gente no toma acción sobre esto. Esto es una de las cosas que yo quiero intentar cambiar por medio de esta película, con los mensajes que vayamos a dar y los casos que vayamos a plasmar en esta misma. Ok. Johadi. Hola, Hola, habla tu Moni. ajá, sí, acá está Mónica Crespo, yo soy la productora de Twinhood junto a Yohadi, que es la directora y pues la guionista también. Y allá hemos conversado y tenemos bastante adelantado un plan de financiamiento para la peli, que definitivamente está en papel todavía, pero tenemos muy bien alineados como los objetivos que queremos para la película. Lo principal es poder mantener la calidad de la misma idea, entendiendo que es un proceso largo que tenemos que llevar para poder completar el plan para la financiación de la misma, ¿no? Entonces,
Como paso a paso, nuestro objetivo acá en el taller es poder pulir lo más posible la historia, poder hacer una idea que sea bastante sólida, que tenga una estructura que nos ayude a entonces, después de eso, llevarla a ciertos mercados, y estamos en el proceso de identificar las audiencias, ¿no? Es un drama y yo creo que tiene muchísimo impacto también en una audiencia muy joven. eh, También tiene mucho sentimiento de esa eh, propiedad, de ese sentimiento de la añoranza de cuando sales de tu país y regresas. Entonces también buscar por ahí de pronto los sponsors a través de municipalidades del lugar que escojamos para la locación, entender también nuestra historia, cuáles son los otros territorios que están dentro de la historia para poder salir a buscar coproducciones, ya sea localmente o internacionales, donde dependiendo del territorio donde elijamos al final hacer el rodaje, poder encontrar esas coproducciones allá también, sobre todo porque nuestra historia tiene una parte también en Barcelona, que es un lugar donde tanto Yohadi como yo tuvimos la oportunidad de estudiar allá. Entonces mantener un poco las conexiones que ya tenemos ahí y poder ir a vender nuestra historia, ¿no? Pero sí tendría que ser una vez que ya sintamos que tenemos algo con una base más sólida. No sé, Yoha, si tenías algo más también que agregar. Sí, bueno, hola a todas, todos. Una de las cosas que también está como en lo que hemos pensado como equipo es hacer este recorrido a distintos laboratorios. Empezamos con el de desarrollo de proyectos con Marta, aplicamos a Hilando Historia con el fin también de recibir todos estos feedbacks y poder como que estructurar, porque siento que me pasaba mucho que como hay mucho de mí en ambos protagonistas, o sea, en ambos personajes, quería poner todo o me estaba también conteniendo. Y algo de lo que me ha servido estos últimos días en este proceso de reescritura, a base de los comentarios de Senia, es poder como perfilar más, no, denoté que había muchas cosas que estaba diciendo y me estaba contradiciendo, ¿no? En el papel. Entonces, como que tener todo este acceso al feedback. También participamos ahorita, estamos a la espera de otra residencia que está también mucho más enfocada en proyectos que son de origen afro. Entonces eso para mí es importante porque yo quiero verme representada pues desde el cine panameño. Hay bastantes películas, pero no necesariamente protagonizadas por personas afro, casi que en su mayoría. Entonces quiero poder verme y quiero ser parte de esto, de alguna manera. Eh, y bueno, sí, eso es un poco complementando a lo que dijo Mónica, lo que queremos es poder como estructurar esto, ¿no? A nivel, ahorita, tener eso. Y ya si decimos a nivel futuro que queremos impactar, una de las cosas que hemos conversado con Mónica es que en la comunidad donde decíamos filmar, poder impactar también de zona comunitaria, o sea, que el catering, muchos de los extras, actores, todos, hacer talleres ahí para que casi todo lo que se necesitemos como producción sea dentro de esa misma comunidad. Eso es básicamente el proyecto. Em, ok. Quiero, en lo que siento en la respuesta un poco es el camino, ¿no? Y el estado. El máximo objetivo que quieren es impactar la comunidad, por ahora, ¿no? Voy a repetir la pregunta para los proyectos que siguen. Son dos, o sea, uno en el estado en el que están y el otro es como el máximo objetivo. O sea, yo sé que hay objetivos en el camino que son seguir participando en laboratorios, cerrar el guión, eh, todo lo que implica encontrar socios, ¿no? Es parte del camino. Pero si ustedes, si han pensado en esta película cuando se concrete, ¿qué es lo máximo que nos puede pasar, ¿no? ¿Qué sería lo que... En algunos casos sí puede ser hacer un cambio de narrativa, por ejemplo, en algunos
porque es un tema social, hacer una campaña de impacto, hacer un cambio de narrativa, que es mucho además, ¿no? Hackear el sistema es muchísimo. No pasa nada si no lo han pensado, pero quiero que un poco entiendan que sí quiero saber en qué estado están y qué pasos quieren dar, pero sobre todo quiero saber qué es lo máximo que buscan alcanzar con el proyecto. Yo sé que cuando estamos escribiendo, ¿no? Y hay que estar en el presente y cerrar la película y atravesar el proceso, porque las películas son un proceso. Lo bonito con el trabajo de producción es que mientras alguien está, mientras hay un equipo, ¿no? Podemos también al mismo tiempo pensar hacia dónde todo esto que trabajamos cada día, en cada momento, toda esta energía, cuál va a ser su máxima explosión, ¿no? Porque muchas veces, o sea, la razón por la que hago esta pregunta, que tal vez debí plantearlo al principio, y es que muchas veces esperamos a que la película esté hecha para definir a dónde va. Entonces eso hace que una película que le invertiste 5 años de tu vida, 2, 3, dependa de decisiones externas, ¿no? De si te aceptan o no en un lugar y que se muera antes del tiempo que le tomó, o sea, se muera mucho antes del tiempo que le tomó hacerse. Y es algo que yo he vivido con mis proyectos y que por supuesto he comenzado a hacerlo de una otra manera, porque hay que garantizarle a la vida, al proyecto que tenga una vida, ¿no? Y eso hay que pensar un poco hacia dónde va. Más allá del que sí queremos hacer la película, entonces, ¿cuál sería su gran explosión, ¿no? Igual eso lo vamos a seguir hablando, pero quiero ver si lo han pensado. Ok, más allá de que nos encantan las películas y queremos hacerlas, ¿qué va a pasar con ella, no? ¿Qué es lo que queremos? Eh, Viviano. Hola, Ivane, ¿cómo están? ¿Cómo está el resto de los chicos? Saludos. Bueno, a nosotros nos pasó algo muy particular. De hecho, volvimos a cero, porque el proyecto que teníamos, que era No la panza, entendí que volvieron a cero, a cero. porque la panza rota, obviamente, a ver, en, en la asesoría grupal, eh, gracias a los compañeros detectamos cosas a los compañeros y a la profe Yolanda, detectamos cosas que en verdad eran incongruentes con lo que estábamos tratando. Entonces hay un cambio bastante profundo. O sea, el personaje ya no es la misma, sino que ahora es su nombre. Y hubo un comentario que a mí me hizo como reflexionar mucho, que era en dónde yo me situaba eh, al momento de contar la historia. Y eso me hizo pensar un montón. De hecho, durante varias noches creo que no dormí como que muy bien. Y, y decidí contar un poco también como algo que yo no sé si en verdad muy poco se cuenta o directamente no se cuenta, que es eh, cómo los hombres también padecen del ojo social, ¿no? O sea, eh, específicamente de la dismorfia corporal. Ah, yo como mi experiencia va por el lado del deporte, o sea, fui jugador de fútbol americano muchos años y de chico yo era flaquito y cabezón. Entonces, eh, también consumí suplementos, o sea, hice un montón de cosas para llegar a un nivel para poder jugar. Pero entonces, la autopercepción del cuerpo en los hombres es algo que no se habla directamente o muy poco se habla, hasta donde yo sé. Y decidimos encarar la historia por ahí. Entonces, volvimos a cero
otra vez. Claro. Estamos replanteando todo junto con la productora que es Adriana Rodríguez. Y ahí estamos trabajando, o sea, justo hace una hora terminé el argumento, el nuevo argumento. Entonces Sí, por ahí lo estaremos enviando y nada, apuntamos. claro, no. Tú estás en otro momento ahí de, sí, que hay que primero cerrar. Realmente algo, creo que es muy potente el cambio y creo también que los objetivos no son fijos y que los núcleos de los proyectos tampoco lo son. Lo que sirven es para hacer esta pregunta sirve un poco como brújula, un poco qué es lo que estoy buscando y usualmente es una pregunta que surge también cuando tenemos un guión cerrado y cuando tenemos un guión con el que queremos filmar, con el que ya estamos seguras de que es la historia y de que está lista para ser filmada. Entonces, a partir de ahí comenzamos a hacernos esta pregunta de qué es hacia dónde va esto, ¿no? Probablemente las herramientas, las reflexiones, ideas que queden a partir de este encuentro, van a funcionar para cuando cierren este proceso de escritura. Pero igual sirven, y lo repito, sirve de brújula un poco, porque si no nos perdemos en voy a hacer la peli y de repente la tengo hecha y ya no sé qué era lo que quería, ¿no? Con la película. Pero sí entiendo, Viviano, que estás en un otro momento, ¿no? De restablecer ahí. Enrique, aunque sí, ¿no? Eh, Enrique ya fue. No, no fue. Ok, hola, hola. Soy Enrique. Estoy proponiendo Just Cause, que es un documental de archivo. Es decir, está primordialmente basado en material que obtuvimos para la realización de mi largometraje, que es un largometraje de ficción, pero con largas secuencias de archivo grabado por fuerzas estadounidenses durante la invasión de Panamá, la invasión a Panamá, perdón, por los Estados Unidos, y ellos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, tenían equipos de camarógrafos que estaban documentando la invasión en sí. Curiosamente en cámaras de home video, en cámaras caseras, cámaras bien pequeñas para la época. Entonces, disculpen que llegué tarde, estaba con un tema de mi hijo. El estado en el que está el proyecto es que llevo años con este proyecto básicamente desde que terminé de trabajar en mi largometraje y teníamos estos 1600 minutos de material de los cuales solamente estábamos mostrando una pequeña fracción en el largometraje y queríamos, mi editor y yo, hacer este material, este trabajo de archivo. Estuvimos buscando fondos por mucho tiempo, nos dirigimos a corporaciones como Al Jazeera para ver si por allí iba la cosa. Entramos en contacto con personas que estuvieron involucradas con la invasión, periodistas que fueron avaliados, familias del periodista, la familia del periodista asesinado durante la invasión. Y bueno, eso no llegó no tuvo éxito alguno. Íbamos pues un poco a solas y sin productora. Él entonces se ha metido en sus proyectos, yo quedaba un poco solo. Estoy buscando a alguien que me ayude con la parte de producción. Ese es uno de los estados en el que se encuentra el proyecto en este momento. Y sobre el máximo objetivo del proyecto, bueno, ya para terminar esa parte de dónde está el proyecto, sí obtuve apoyo de una amiga, colaboradora, una académica estadounidense que trabaja en Canadá, en la Universidad de McGill,
ella está haciendo un mapa interactivo sobre la presencia de Estados Unidos, la presencia militar de Estados Unidos en Panamá. Entonces está como reconstruyendo la zona, el mapa tendría las bases, los sitios de prácticas bélicas, o sea, sitios de combate simulados, de bombardeos y demás. Hay muchos sitios contaminados en Panamá con bombas no detonadas. Y entonces ella, pues hablamos de que de este material también saqué como películas ya más cortitas, no tan, digamos, artísticas, artsy-fartsy, como dicen en inglés, y que sean más como puntuales sobre estos sitios de la invasión con este material. Y a partir de ello ella me dio algo de financiamiento para, ese financiamiento lo pude usar para hacer un log general de estos 1600 minutos, 1572. Y estoy en proceso de, o esperamos, junto con la Biblioteca Nacional y el Museo del Canal Interoceánico y el Centro de Memoria Histórica de la ACP, hacer un log detallado ya con ¿cómo se dice? Transcripciones de todas las intervenciones de los soldados, de las entrevistas. Hay muchas entrevistas también que no me parecieran tan interesantes, pero hay que verlas. Y entonces hice una primera escena enfocada en un reportaje que hace una especie de periodista soldado de la 82 Aerotransportada, una división del ejército de Estados Unidos, son paracaidistas, y ellos capturaron un hotel que tenía periodistas y tenía ciudadanos estadounidenses. Bueno, ellos no lo llaman captura, ellos dicen que los panameños capturaron el hotel y ellos lo liberaron. Y entonces es muy interesante porque en esta escena él detalla esa liberación y repite y repite y repite tomas y va variando cada vez detalles, o sea, está como cabreado en buen panameño y va equivocándose una y otra vez, pero sí omite pues que en esa liberación, en un intercambio de fuego cruzado, supuestamente fuego amistoso entre tropas estadounidenses, más acribillaron a 3 periodistas y uno de ellos murió. Entonces es como jugar un poco con el material de archivo, con lo que propone, con lo que esconde, con lo que dice, con lo que no dice, etc. Y eso es como una escena ejemplo, ¿no? Como que sí la logré editar, que podría incluso ser un corto en sí mismo. Ya para irme a la segunda pregunta, el máximo objetivo del proyecto, bueno, uno pensaría, bueno, la invasión, estamos hartos ya de hablar de la invasión y demás, alguna gente piensa así. Al mismo tiempo, yo siento que la invasión sí era como una declaración de principios por parte de Estados Unidos diciendo el orden mundial está acabando, como lo conocemos, nosotros estamos a cargo ahora, y ahora 34 años después estamos nuevamente en otra orden mundial que está colapsando ahora por cambio climático, por otra cantidad de cosas. Y Estados Unidos trata nuevamente como de decir, no se preocupe, nosotros estamos a cargo, pero ya no es tan convincente nada. Entonces, mi máximo objetivo con el proyecto sería como cómo relacionar ese momento histórico donde yo siento que de alguna manera en Panamá nace este nuevo orden mundial que hemos vivido estos últimos 34 años de hegemonía estadounidense, donde ya no existe con lo que yo crecí, que era Occidente contra Oriente, comunismo contra capitalismo, y estamos más como en este capitalismo desbordante con algunos momentos de terrorismo irracional supuestamente desde la prensa occidental, y este orden mundial está colapsando. Entonces mi objetivo es ese, relacionar lo que pasó, qué nos dice aquello que pasó en ese momento y cómo se construye este relato por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses con este material de archivo y sobre lo que está pasando en estos momentos, incluso en cosas como crisis climática, ¿no? Aunque pareciera que no tiene relación, pero siento yo que hay una relación muy fuerte. Obviamente, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos son el principal
consumidor de combustibles fósiles, por así decirlo. Bueno, no por así decirlo, es un hecho en el mundo. Entonces, cómo relacionar pasado y presente de cara al futuro, ¿no? Eso es como mi máximo objetivo con el material de archivo. Y eso en términos de narrativa, ¿no? Pero en términos de colocación, ¿con quién o sea, dónde llegaría, dónde quieres que esa narrativa se... Si lo has pensado, si no, no pasa nada. Porque entiendo que quieres hacer, construir ese diálogo, o sea, Ujú, y de alguna manera crear un cambio de narrativa también o cuestionar. ujú. ¿Qué- ¿Has pensado en qué escenario quieres que se dé? O- No, incluso, no, la verdad es que no. Ya, ok. No, No, incluso con Senia estábamos ¿sabes? Porque yo vengo de una época donde todavía se veía, se hacen documentales así de horas y horas y horas de duración y Senia está como que no, eso ya no, imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo proponerlo, cómo jugar con ello? El pietaje se presta mucho a secuenciarlo, ¿no? Entonces, eso es una opción, pero digamos, no he tenido así como esa productora o productor con quien discutir eso. Y eso fue muy bonito la reunión con Senia, como por primera vez yo tenía alguien con quien podía ver, esto podría funcionar más allá de que esté aquí en mi cabeza. Sí, alguien ya podía decirme, no, sí, eso me gusta, eso no, eso no. claro, Entonces, ahora tendrías una necesidad primaria que es la de un interlocutor, interlocutora como productor. Creo que hay exacto. un objetivo acá y es encontrar un poco cuál es el formato de este proyecto, que creo Ujú, que tiene una gama de posibilidades. O sea, desde trabajar un proyecto transmedia, desde hacerlo a muchos niveles, ¿no? Podrías tener una pieza que va al cine, pero una otras piezas que pueden funcionar en otras ventanas. ujú. Pero por supuesto que eso implica un equipo mucho más amplio. O sea, ¿qué pasa si generas no sé si juegos interactivos, como estás vinculado con la academia, también algún recurso académico, algunas guías, por ejemplo, algunos documentales de Patricio Guzmán en Chile tienen unas guías académicas, o sea, ves el docu y la academia tienen unas guías para hablar sobre eso. Pero al mismo tiempo se podría explorar todo el material o crear conexiones, estos diálogos que quieres crear, por ejemplo, en la narrativa, pienso en que no solamente pueden ser en una peli, sino que puede generarse de otras maneras. Y tal vez sí un primer momento puede ser mapear espacios que te permitan encontrar un productor o productora. Sobre todo, vamos a hablar sobre eso luego, o sea, pero aprovecho tu proyecto que da como para hablar del tema, de que también hay una necesidad constante, ¿no? De encontrar socios, socias, coproductores, pero es importante hacerlo desde entender cuáles son las necesidades del proyecto y que entre el proyecto quien tenga las habilidades de desarrollarlo, ¿no? Ujú, Eh, ¿Qué es lo que, cosas que me pasa en el territorio dominicano es como puedo trabajar, hacer ciertas conexiones, diseñar los proyectos, pero hay un acceso a los fondos privados que yo ujú, no tengo y sí tiene Fernando, por ejemplo, productor. Sí, porque hay un entramado, hay una manera de funcionar de la ley del cine que necesita unas conexiones con el sector privado. Eh, ujú, y digo esto porque también hay que entender cómo funciona su territorio, cómo se inserta su proyecto en su territorio, cómo funciona, hasta dónde yo llego y quién podría acceder, ¿no? A esos otros lugares. O sea, quién puede volverse otro nodo en la red para acceder a esos otros espacios, lugares.
Entonces también pensar que si este proyecto que tiene la posibilidad de ampliarse a un formato mucho, o sea, que tienes la posibilidad de pensar eh, en qué ventanas se pueden colocar o me imagino incluso que no solo revisando, a partir de lo que revisé, no es solamente que puedes hacer algo para el cine o algo que también tenga una web o algo como lo hizo René, el de Calle 13, cuando mapeó su ADN en cada punto. ¿Sí viste ese proyecto? El de No. el de Calle 3 se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero él tomó su ADN y a partir de todos los puntos de los territorios más marcados de su resultado, en esos lugares fue, filmó e hizo música. Entonces hizo un álbum de música, hizo una página donde está registrado el proceso de hacer la música, que es un documental, es interactivo. Lo que pienso, vuelvo a tu proyecto, pienso que puedes crear, hay un montón de posibilidades ahí e incluso puede haber una cuestión hasta de museo, ¿no? ¿Qué tipo de elementos ahí pueden también entrar a un museo? Pero, ¿qué pasa? A partir de eso, de definir cómo quisieras que sea, entonces ahí puedes crear el perfil de quién es mi socio, socia ideal, porque es la persona que tenga las habilidades de no solamente de desarrollar esto, sino de saber a quién más podemos conectar para que esto sea. Pero sigo. Luego seguimos como ampliando más. Eh, Porque la idea es entender cuál es su objetivo y luego vamos a entrar en general. Marvis. Ajá. No te escucho. ¿Eh? Ah, no, no te escucho. Bueno, en lo que lo resuelves, hacemos Adriana. Adriana hablaste, ¿no? Eres ¿no? Sí. Soy exacto, la Sí, productora de La Panza Rota, de sí, Viviano sí. Romero. Y Sí, sí, sí. Pilar, ok, Pilar. Me estoy reconectando. ¿Se me oye? ¿Sí? Sí. ¿Eh? Ok. Hola, Joanne, gusto saludarte. Eh, bueno, yo estaba escuchando tus preguntas y haciéndomelas porque en verdad sí no las había pensado. Entonces, es más fácil hablar de en qué estado estamos, ¿no? En este momento, pues el proyecto está basado, la columna vertebral del proyecto es como un proyecto de arte con un colectivo y creo que se ha movido un poco positivamente en el sentido de que ya este año he tenido posibilidad de, bueno, haciendo equilibrios y miles de cosas y tratándolo así como pues venga, vamos, de empezar el trabajo de arte con el colectivo. Y entonces también hemos podido pues, recoger algunas imágenes, filmar y yo creo que eso ya pues como nos pone en una mejor posición de salida para volver a iniciar el desarrollo, para reescribir el tratamiento, para tratar de armar algo con las imágenes y intentar que se explique un poco mejor, porque sí creo que es un proyecto que no es tan fácil explicarlo, ¿no? Entonces es una apuesta que tiene eso mucho que ver con arte eh, y, y entonces pues bueno, ahí estamos con el proyecto de arte. También ha pasado una cosa muy positiva, que es que acaban de darme el premio Nacional de Artes Visuales con ese proyecto, con lo cual bueno, pues es
un espaldarazo muy bueno y es un premio que también es económico, entonces obviamente nos permite movernos un poquito más en esta dirección del desarrollo y de poder seguir el trabajo con el grupo, ¿no? Que está resultando increíble, entonces pues poder seguir un poco más avanzando con ellos. Yo soy la directora y guionista, Isabela Gálvez es la productora, ella no puede estar en el taller porque está justo en una filmación, pero pensando en la parte inicial de tu pregunta de que por qué está Isabela en el proyecto, voy a hablar un poco por ella. Bueno, más que nada para decir que nosotras hemos trabajado juntas anteriormente en otros proyectos y nos ha ido bien. Creo que este es un proyecto que está muy basado en las interacciones, tanto en la interacción con este grupo, este colectivo con el que vamos a estar haciendo la película, como las interacciones entre nosotras, ¿no? Y el tema que mueve este grupo, que es el activismo en salud mental, pues es un tema con el que yo me conecto mucho y creo que un poco Isabela también se le ha despertado como una curiosidad, ¿no? por el grupo y por lo que estamos haciendo. Entonces, bueno, eso en cuanto al punto en el que estamos, ¿no? Necesitamos terminar de escribir, preparar una carpeta un poco mejor y empezar a intentar buscar dinero para pues eso, poder producir la película. Sobre la otra pregunta es muy interesante porque cuando digo que no me la había hecho, no es que no me lo hubiera hecho con este proyecto, es que nunca me la había hecho en mi vida. Que pensar que tú puedas imaginar qué va a pasar con tu película me parece como ciencia ficción, porque nada, pues el proceso es así, terminas, digo, para mí, o sea, y en mi círculo más directo, ¿no? Terminas como puedes, a duras penas, la mandas ahí y te la van aceptando, no te la van aceptando, tal, y se mueve como en un círculo y es un poco como que nunca he sentido que puedas tener incidencia en ese proceso, ¿no? O sea, que sí me parece muy interesante tu planteamiento y bueno, estoy deseando escuchar más y poder como hablar más de esto porque en verdad es absurdo, porque sí, porque tienes que tirarlo al mundo así como si tal, ¿no? Pero bueno, sí, también es verdad que no, que a veces pues eso, terminas un poco justo y ya, ¿y qué más haces, no? Yo te escucho, por ejemplo, hacer una página web o hacer un proyecto paralelo, tal, y siento en la cantidad de energía, tiempo, trabajo prestado que a veces suponen estos proyectos y claro, pues lo siento como complicado, pero bueno, sí, en el caso concreto de este proyecto yo creo que está desde el inicio muy ligado con este tema del arte y por lo tanto pues también estábamos pensando qué pasaría si buscáramos un poco más en el circuito artístico, ¿no? Tanto fondos de desarrollo como fondos para poder seguir el proyecto mismo. Con mi película anterior lo intentamos hacer y nos fue bastante mal. Creo que prácticamente no nos dieron, no tuvimos como respuestas positivas sobre eso, aunque era una película que también estaba como muy asentada en el tema del arte, porque producimos arte y tenía una producción artística acompañando la peli y era parte nuclear de la película. Entonces, pero bueno, pues tal vez en esta ocasión, efectivamente con orientación, pues sí podamos encontrar una manera de accesar a esos circuitos, ¿no? El otro circuito que nos parece muy interesante y que de hecho es el que dispara la idea de hacer la película es el del activismo en salud mental, el activismo en primera persona, que es un movimiento muy potente que en muchos países está agrupando pues, a muchas asociaciones de usuarios, de personas que de alguna manera han tenido contacto con los servicios de salud mental, han recibido un diagnóstico o han estado en tratamiento y que tienen algo que decir al respecto, ¿no? Sobre cómo definimos la salud mental, sobre cómo definimos los trastornos mentales, sobre cómo los abordamos y sobre cómo se estigmatiza a las personas que pasan por estas experiencias. Entonces, es un movimiento que es muy bonito y que está generando como mucha vida en muchos países, pues se celebra, por ejemplo, el Orgullo Loco en alguno de ellos, en muchos sitios hay programas de radio, hay
pues una movida bonita, ¿no? A base de asambleas, movimientos de reunirse, de agruparse. Entonces, claro, para mí tendría mucho sentido que esta película pues terminara siendo un poco parte de eso, apropiada por esos circuitos o por lo menos, ojalá y como mínimo, una película que quiera ser visionada por las personas que trabajan en este circuito y de esta manera, porque también sé pues, que ha habido otras experiencias previas de películas que han abordado el tema y tal vez por no haberlo hecho como contando con los colectivos y con los grupos, pues han terminado siendo bastante criticadas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso más o menos. Bueno, respondiendo un poco a eso que de que no lo habías preguntado, no te habías preguntado antes, pues el cine tiene toda una estructura, sobre todo vivimos en la era de la imagen y la pantalla, y el cine es parte de un entramado y de un mundo bastante amplio del audiovisual. Perdona un segundito, Ajá. Joanne, es que estoy en una reunión, Ana, no sé quién sea, si no le importa mirar, gracias. Sí, sí, Eh, perdona. y bueno, a lo que voy que sí es importante diseñar la ruta. Lo que cuando decía como, claro, estoy intentando hacer la película y luego ver qué hacer con eso, pasa porque hacemos muchas veces el trabajo solos o solas y realmente por eso es importante el crear un tejido, el crear una red y hacernos la pregunta, ¿qué quiero con esta película, no? Y a partir de ahí va a emerger si quiero esto para la película, entonces, ¿quiénes son las personas claves o socios claves, aliados, aliadas para que eso pueda llegar? Claro que llegamos en nuestras condiciones particulares hace que seamos multitasking, que hagamos un montón de funciones y que, claro, llegamos agotadísimos. Pero es importante cuidar el proyecto y que ese proyecto se convierta no solamente en una peli, sino en un evento. No al nivel mainstream, ¿no? Sino cómo adaptamos eso que hace el mainstream, ¿no? Cómo lo adaptamos a nuestros territorios o cómo creamos nuestros propios eventos. Me refiero, por ejemplo, en que es muy probable que en Panamá, como sucede en la mayor parte del mundo, lo que se programa en el cine viene de fuera, ¿no? Y viene de lugares muy específicos. Nuestra región pocas veces se comunica y nuestra región está produciendo películas. Entonces, porque esas películas no están recorriendo todas las pantallas de las regiones. Entonces, también es preguntarnos cómo hacemos que todas estas limitaciones le demos la vuelta y la transformemos para nuestras películas. Y solamente lo vamos a hacer y vamos a construir ese camino si nos hacemos la pregunta con tiempo. Si no, llegamos cansados con la película, ya no puedo más y bueno, y se muere y la verá y va a ser como un producto del azar. Marvis, ahora sí te funciona el micrófono. No. Hubo un ruido, pero no llegó. No, no escuchan. Ahora sí, ahora sí. Ahora qué. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, Contenedor está en una etapa inicial. Sí, le he trabajado bastante, no bastantes, algunas versiones y demás, pero ciertamente con esta residencia estoy descubriendo y redescubriendo y también percatándome de algunas ideas que descarté por inseguridad, más que todo la inseguridad en la puesta en papel, ¿no? ¿A dónde nos gustaría llegar con esto? Bueno, eh, mi compañero Ismael, que es el productor, que sabe de Contenedor hace par de meses cuando le pedí una carta de intención, y fue siendo parte de esas personas a las que yo le confiaba por dónde iba el proyecto, qué era lo que iba haciendo y demás, y él
también me expresó su interés, ¿no? En este tipo de aventuras que yo quería hacer con este proyecto. Ya saliendo de la etapa, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, llevo como 2 años viendo ya sean masterclasses de distribución y otros temas, talleres más conversatorios que han hecho en festivales locales aquí de cortometrajes y demás. Y siempre me ha interesado ese tema de poder llegar a otras regiones, poder llegar a través de ya sea las plataformas que están buscando muchas producciones de la región, tanto en ficción como en documentales. Y el objetivo mío realmente, o lo que ambiciono, es poder hacer de esto, tener rentabilidad, poder generar autotrabajo, no depender solamente de buscar para el concurso, buscar que también la inversión privada confíe en este tipo de proyecto en el que estoy yo. No, no puedo hablar por los demás, sino en este tipo de proyectos, en el que pueda, con un material guión sólido, con las motivaciones bien puestas, que es en algo en lo que estoy trabajando, y no tratando de emular a otras regiones que ya tienen su cultura y demás, sino de adaptarlas y que tenga identidad de nosotros, poder llegar a esos otros mercados en donde pueda ser también parte de la competitividad regional e internacional que hay, crear material que sea competitivo y asegurarnos desde el desarrollo, como usted lo está diciendo, de la parte bastante fuerte de ir haciendo, no sé si la palabra sea análisis de distribución, es un término que no recuerdo ahora mismo, con el proyecto para seguir sumándole a esa carpeta más credibilidad, más posibilidad de que sea rentable para algún posible inversionista privado y también para esos concursos a los que uno quiera aplicar. Y aprender mucho en el proceso, aprender mucho, sí, y también seguir generando conexiones, ¿no? La conexión que tengo con Ismael y con otros compañeros que conozco de hace años aquí, y también una conexión fuera del país para seguir trabajando y que vaya evolucionando esto, que una película nos pueda llevar a esa rentabilidad que nos ayude para la siguiente, que ya debe estar en desarrollo. Y así sucesivamente también con otros proyectos, no necesariamente estoy dirigiéndome o diciendo que solo me interesa tal vez algo comercial, no. Pueden nacer otros proyectos o interesarnos otros proyectos, pero crear ese currículum y esa viabilidad que vean cuando estamos a la cara de un proyecto. Eso es. Yo creo que es totalmente válido tener objetivos comerciales y concretos. En tu caso es muy concreto una visibilidad internacional, o sea, generar unas conexiones en otros territorios, o sea, es totalmente válido. Lo que sí hay que entender que el mercado, tanto nacional como internacional, tiene nichos, entonces hay que entender cuál es al nicho que estás apuntando y poder diseñar esa ruta. Y para llegar ahí, pues muchas veces hay unas rutas anteriores, ¿no? Hay unos pasos anteriores, ¿no? Como hay ciertos laboratorios, fondos y mercados que conectan con ciertos festivales en particular o ciertas pantallas en particular. Entonces, también pensar un poco a partir del perfil de la peli, que luego lo vemos más, cómo diseñar esa ruta. Nayita, yo sé que ya hablaron del proyecto, no sé si quieres agregar algo más. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Joanny, cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Hace mucho, sí. Hace mucho. Bueno, sí, nada más para complementar un poco lo que había comentado Luis de el tema, como parte de los temas centrales de Pacora, la identidad, el rescate de la memoria también, la pérdida del territorio, que es como también por lo que
Luis se comprometa y se le atrae de Pacora, ¿no? De cómo ellos, es un territorio que poco a poco ha mutado, están perdiendo, el río se está secando, hay consecuencias a raíz de eso. Entonces, lo de la identidad va un poco hacia que Pacora es uno de los primeros pueblos palenques, o sea, que se les asignaron a los cimarrones en esa época, o que ellos parte ganaron por una disputa con los españoles. Y nosotros lo que queremos generar es un poco, por una parte, el debate de la pérdida principalmente de esa identidad, porque Pacora hoy día, como que esa parte o esa negritud está muy diluida en la comunidad, desde su gastronomía, de su música, y yo creo que eso es un reflejo de lo que nos pasa a todos los panameños, a mucha parte de la sociedad panameña, y creo que es algo que se refleja también en Latinoamérica. Entonces nosotros un poco queremos rescatar eso, generar debate, queremos obviamente establecer alianzas que nos permitan llegar y conectar con esos pueblos latinoamericanos que se identifiquen eh, por el tema de la identidad, pero también por el tema de la pérdida del territorio. Y ahí conecta con lo otro que hablaba Luis. Eh, porque hay territorios que se están perdiendo a raíz del progreso por varias situaciones, no solamente porque se les secaron ríos, hay por muchas razones, pero el tema central o la base sigue siendo la pérdida del territorio y el proceso que pasa el pueblo. Entonces, ese es un poco también a donde queremos como conectar con otras sociedades de Latinoamérica, del Caribe, y digamos, a través de estrenos, alianzas con posibles coproductores, pero también en estrenos internacionales y locales, no solamente en festivales, sino teniendo como acercamientos en las comunidades y teniendo proyecciones en las comunidades, asociándonos, hemos como mapeado un poco las posibles asociaciones con las que se podría tocar estos temas, desde agencias que lleven temas de migración o temas de conservación de territorio, eh, o temas de conservación también de las tradiciones. eh, o sea, hemos como un poco como mapeado, pero por temas no identificado como vamos a llegar a esta asociación, pero sí hemos como mapeado por temas, pues, o sea, para ambiental, territorio, identidad, para poder entonces evaluar quiénes pueden ser nuestros posibles partners en ese sentido, como para proyectar la película y darle salida, pues. Yo creo que en Colombia pueden tener referencias Sí, bastantes de grupos que hacen este trabajo, ¿no? sí, nos Eh, comentaron de una comunidad palenquera que hay allá sí, fuerte. bueno, hay más de uno, pero hay algo ahí fundamental y es que o sea, los países que tienen un instituto de cine que hace como ciertos fomentos en particular, que es lo que está haciendo Proimágenes en Colombia ahora, que es dando fondos en particular para grupos indígenas o grupos afrodescendientes. Entonces eso ha hecho que haya una proliferación de proyectos de todo tipo y que se parecen al de ustedes y que creo que les puede servir de referencia. Pero luego Súper. podríamos como revisarlo más. Gracias, Johnny. Y eso está, bueno, sobre todo sí, en Latinoamérica, sobre todo Colombia, pero en el mundo ahora estamos terminando el decenio, ¿no? Que por la ONU de los afrodescendientes, entonces creo que también ahí van a encontrar bastante posibles socios. Hay que entender también, pero bueno, luego vamos a entrar un poco más en eso, en que a veces sí están los temas, pero si queremos ir más adentro, cómo funciona, o sea, quién tiene el perfil más adecuado
más allá de cómo se posicionan ante ese tema, porque a veces hay un tema que nos es transversal, pero, esa, pero la manera en la que nos posicionamos ante eso es distinto. Pasa sobre todo con lo afrodescendiente ahora y el antirracismo, hay varios posicionamientos, ¿no? De cómo, por ejemplo, si lo ves cómo lo ven los afroamericanos o cómo lo vemos desde acá, o hay un posicionamiento de colonial también. Hay una parte afro más cosmética. Entonces, a veces también, luego de que entendemos el tema, entender también que los socios, tener el posicionamiento ante ese tema y quién se parece, ¿no? O quién está un poco en la misma línea. Eh, eh, pero bueno, lo seguiremos revisando. Gracias. Adriana. Adriana está ahí. Sí, hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, ok. Bueno, nada, como mencionó Viviano, es un tema de que el guión ahorita está en construcción, el argumento, de una u otra manera hay un cuento diferente de que siempre se habla de aquella chica o de nosotras las mujeres que siempre queremos un cuerpo perfecto y demás. En este caso estamos hablando de un hombre que más adelante por ahí le va a llegar el nuevo argumento, donde se va a percatar que las cosas cambiaron un poco con lo que ya tenía anteriormente escrito o con lo que entramos a este gran programa. Y para mí, yo siempre he sido de las personas que cuando me acercan un guión o cuando llega un guión a mis manos, llega ese tema del análisis de cómo puedo ayudarte a que esto sea realidad. Enamorarme de la historia, como dices, para hacerlo posible. Y por ahora uno de los objetivos o de llegar a este mensaje con la historia que tenemos acá es que no solamente son las mujeres las que pasan por este trastorno o ciertas cosas del tema de la belleza, del tema de muchas cosas, porque entra tema de bullying, entra muchas cosas que se va a percatar con el argumento nuevo y que hablamos de un hombre, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va el mensaje de un cambio de pensamiento que no solamente le pasan a las mujeres. En cuanto a la parte de producción, pues nada, para mí siempre ha sido importante un guión que tenga sus cambios que deben de tener, un tema de procesos que debe de haber, eh, porque al final del día siento que cada director o guionista cuando quiere eh, presentar una historia, filmar una historia, es porque hay un porqué, hay un mensaje que le mueve mucho. Y para mí ese es un trabajo de los productores, es un trabajo que nos cuesta mucho porque también hay que entenderlos, hay que meterse en el papel de entenderlos a ellos, de buscar las maneras, y es lo que siempre me ha costado de una manera comprender a los directores. Entonces, para mí ahorita lo más importante es que este guión o este argumento tenga una manera más fácil de poder llegar a filmarlo, una manera de que se pueda comprender mejor, una manera de que se pueda hacer un desglose, se pueda hacer todo lo que se necesita para hacer la película. Pero para mí, en conclusión, lo más importante es el proceso de las cosas, y es lo que va a pasar con el guión en estos momentos. Eh, y nada, de una u otra manera me estoy involucrando más en la historia y de investigación, Okay. porque al final del día también hay mucha investigación en esta nueva historia que vamos a contar. Gracias, Adriana. Bueno, sí, Isabel, ¿quieres? Hola, un placer, Johnny. Bueno, yo formo parte del proyecto Nadie abandona Sarigua con Emmanuel Martínez Corno. Él es el director y escritor. Y bueno, nosotros ahorita mismo estamos en una etapa de desarrollo temprano
más que nada creando una carpeta lo suficientemente robusta y buena para que el proyecto tenga el éxito necesario para conseguir los fondos, ¿no? Una de las metas que tenemos para este proyecto es, para lo que es lograr la ruta del laboratorio, es crear un guión o una historia lo más sólida posible y que sea lo suficiente atractiva para el espectador, ¿no? Y bueno, el objetivo que yo creo que fuera de decirte hacia dónde va o cómo yo quisiera que se viera el proyecto al final, ya después de hecho, es hacer la película, o sea, lograr realizarla. Yo creo que ese es el objetivo principal de nosotros como equipo, porque podría decirte que después de haber realizado la película tenga un éxito, tal cual como lo decía Pilar, puedo imaginar, o sea, jamás me lo he imaginado de que una película tenga éxito como tal, sino que más que nada que se logre el cometido de realizar la película, ¿no? Eso sería la gestión. Pero ¿cuánto tiempo tienen en el desarrollo ahora? Tenemos ahorita, nada, este año nada más, Y, realmente. y han pensado en su ruta, más o menos cuánto tiempo, tienen un cronograma, piensan cuándo la filmarían. Estamos pensando tipo 2025 en verdad. Entonces, a partir de eso, todavía tenemos un... No te escuchamos, ¿qué dijiste? No, a partir de lo que dice, Se me cortó. no, que Isabel dice que lo más importante es hacer la película y lo sé, o sea, solamente a partir de ahí se podría planificar lo siguiente. Pero sí es importante que si van a filmar en el 2025 y tal vez estrenen en el 2026, ahí estamos hablando de si le van a invertir 3 años de sus vidas, hay que pensar 3, 4 años, hay que pensar qué va a pasar con esto cuando esté concretado, ¿no? Y están a tiempo para ir pensando. Más allá de hacer la película, que es el objetivo principal, es luego cuando esto está que hacia dónde va. Esto no, aquí no hay una respuesta correcta y sobre todo no hay un núcleo que permanezca fijo, eso va a cambiar a lo largo del proceso. Totalmente. Y como les dije hace un rato, eso va a servir de brújula para construir una ruta, para diseñar una ruta, pero sí es importante porque si no hacemos películas para que se mueran, ¿no? En Dominicana pasa que las películas las que no logran llegar a un festival clase A y hacer una ruta internacional, o van a un festival o dos y luego, o van a un festival local, luego se estrenan 1 o 2 semanas en la sala y mueren ahí. Y son películas que han costado $500,000, ¿no? O $300,000. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Yo entiendo que no todos los casos necesitamos hacer campañas de impacto, pero sí hay que pensar en cómo hacemos que estas películas no sobrevivan. Y están en un momento increíble, en el mejor momento para pensarlo porque no hay ninguna prisa. O sea, no hay prisa. Carlos, ya, yo bueno, pensé que iba a ser un poquito más breve este momento, pero igual voy a dejar que un poco para entender un poco dónde están y luego hago, porque tenía una presentación, si no la hago mañana. Hola, hola a todos, todas, ¿qué tal? Hola, Carlos. ¿Qué tal? Sí, voy a ser breve entonces. No, o sea, porque no quiero ser injusta, como de que he dejado que la gente hable y de repente No, no quiero. tranquila, tranquila, no pasa nada.
Sí, bueno, igual voy a hablar todo lo que pueda. Sí, No, pues, no, lo justo, sí, lo justo, sí. Sí, tranquila, no pasa nada. Mira, este es un proyecto en verdad que empezó de una manera, bueno, Tatiana Salamín y yo, pues nos conocemos ya hace años y hemos colaborado en el ámbito profesional, ¿no? Previo a meternos meternos en este recorrido, en este viaje de realizar producciones, digamos, digamos, de autor, más personales, ¿no? Que no sean un trabajo por encargo o algo. Entonces, es una oportunidad de nosotros, pues, para visibilizar lo que podemos hacer. Pero más allá de eso, creo que el proyecto de Reina, cuando Tatiana me contó en esta ocasión lo que ella tenía en mente y cómo surgió, pues que surgió de una situación de una remodelación, una restauración del museo que se llamaba antes el Museo de Hombre Panameño y después se le llamó Museo Reina Torres Arauz. Y lo importante que era, porque bueno, iban a crear un ala con el nombre de ella, etcétera. Y luego me empezó a contar la historia. Lo primero que yo visibilicé aquí, o que lo que más me llamó la atención fue eh, todo ese recorrido que tiene la historia. Más allá que, digo, en el camino obviamente Tatiana pues logró realizar desarrollo de proyecto de esto. Y bueno, hemos ido como buscándole el norte y cada vez como lo vemos un poco más claro, es que tiene un impacto, digamos, como país, nosotros, ¿no? Más allá de eso, tiene un impacto como país porque con este proyecto se van a visibilizar parte de nuestra identidad, que es obvio, ¿no? Eso se cae de por sí solo porque el trabajo de ella sola, de Reina, y toda su obra y su vida fue entregada a eso, a nuestra cultura, buscar de dónde venimos. Yo creo que por ahí va a empezar, creo que la pregunta, ¿de dónde venimos? Y va a mostrar muchas cosas que tienen que ver con eso. Y más allá de eso, vamos a mostrar otras cosas, ¿no? Cosas de identidad, cosas que han sido, digamos, que tengan que ver con los museos, con la museología de nuestro país. Vamos a hacer también una especie de encuentro, digo yo, con esa parte de la historia, ¿no? Y lo que no queremos con esto es que el trabajo de ella se quede ahí. Y lo que queremos es mostrar esa lucha de ella, mostrar, digamos, que eso, pero ahora cuando hemos estado en el camino, esto de forma personal, yo creo que Tatiana podría de repente también abundar un poquito más en eso, sentimos que tiene un poco más, porque es una historia de una mujer y también es una historia contada a través de una mujer, que es Tatiana, y eso le da como un valor interesante. Y también que es una historia que también que no solamente Panamá puede pasar por eso, otros países de Latinoamérica han pasado, y no solamente eso, sino también el tema de nuestros objetos arqueológicos que también pueden ser, digamos, que no han sido arrebatados también. Son muchas cosas que cuentan como panameños, o sea, es decir, como identidad. Para mí eso es una de las cosas más importantes que me motivó en un inicio. Eh, y bueno, con todo lo que he conversado pues previamente, a mí me parece que sí tiene un empuje, ahora que hemos estado pues recibiendo asesorías, es que tiene un empuje mucho más allá de de lo que yo pues como productor había visto y conocía, ¿no? El tema pues de ir a festivales que tengan relación con esto, o buscar, digamos, fondos, o digo, que este proyecto tenga la posibilidad de buscar fondos, no solamente en Latinoamérica, sino en Europa, que eso también nació, o sea, me voló la cabeza el poder entender eso. Y claro que sí, inició como esto, inició como mostrar esta cara, mostrar el resultado, mostrar ese legado, como dice el título, pero es eso, creo que va más allá, creo que tiene un sentido más cultural, americano, como términos como continente, ¿no? Como términos como país, como Panamá. Así que yo creo que eso es lo que más me motivó aquí en un inicio, ¿no? A trabajar de esa manera. Tatiana quiere agregar algo. Sí. Hola, ¿cómo estás? Sí, el legado de Reina tiene para mí como dos objetivos. Uno,
sería el visibilizar el trabajo de Reina Torres y que se convierta ella como una inspiración para las niñas y mujeres aquí en Panamá, de lo que uno como mujer puede hacer si ella logró hacer muchas cosas en un tiempo en el cual la sociedad era limitaba mucho el alcance de lo que una mujer hasta donde podía llegar. Y hoy en día que tenemos más libertades y más oportunidades, con esa inspiración del conocer la vida de ella y sus logros, también puede ser inspiración para las niñas y jóvenes de aquí de Panamá. Y el otro objetivo es más institucional y digamos que un poco que tiene que ver más con el tema de nuestra herencia cultural que está en museos en Estados Unidos y Europa de piezas precolombinas que fueron pues robadas de aquí y crear como una conexión, de repente poner sobre la mesa a las instituciones panameñas con los museos. Tenemos un museo de Hamburgo y un museo de Suiza y varios museos de Estados Unidos, donde hay piezas que a mí me gustaría que se enfocaran de repente en la repatriación. Entonces, crear esa conexión entre Panamá y estos lugares que, como decía Carlos, estamos viendo la posibilidad de coproducción de repente en Hamburgo, que es de uno de los museos donde hay piezas que para mí me gustaría que volvieran a Panamá. Entonces eso no es algo de lo que, es algo como olvidado, ¿no? Que es parte del trabajo que hizo Reina, o sea, a través de el trabajo que ella hizo, traerlo de vuelta porque ella buscó la repatriación de esas piezas que le fueron negadas. En ese tiempo luchó por traerlas de vuelta y no pudo. Entonces, como retomar a través del documental agarrar nuevamente la antorcha, ¿no? Como esa lucha, digamos, que quedó ahí, se cortó con ella y hoy en día, a través del documental, ponerlo nuevamente sobre la mesa y ver si podemos hacer una conexión entre el Estado panameño y los museos, estos que contienen estas piezas, para ver si de alguna manera pueden ser repatriadas o qué puede pasar con eso. O sea, sería como el objetivo máximo, diría yo, de lograr esa repatriación. Sí, el proyecto tiene mucho del espíritu de la época que se está buscando de alguna manera una reivindicación, una devolución, creo que se puede aprovechar mucho eso. Porque estamos en un momento histórico que se está hablando y que es un tema que es parte, ¿no? Del momento, por ponerlo, de colonial que estamos viviendo, ¿no? Exactamente, porque ya ha pasado, Alemania está retribuyendo algunas piezas a África, Costa Rica también hace un par de años consiguió una devolución, entonces hay ese movimiento y entonces si aquí las autoridades no lo están haciendo, entonces como que darles un empujoncito a ver si se acuerdan de que eso está y puedan entonces hacer esas gestiones. Sí, hay una cosa también hay algo performático ahí, como entre ver o sea, de ver en vivo una devolución, creo que hay algo performático que luego podríamos hablar más, de pensar no solamente en el acto político en sí que significa, sino también en no olvidarse que están haciendo una película, entonces qué tipo de imágenes se provocan también y qué tipo de acto, hay algo ahí performático interesante que se puede convertir incluso en un evento, más allá de estar contenido en una película, ¿no? En cómo es hacer una devolución. Creo que hay algo ahí que puede ser muy potente. Eliana. Hola, sí, gracias. Bueno, ¿qué tal? Hola a todas, todos, todes. Bueno, yo soy Eliana, yo soy la directora y guionista del proyecto Las Papayas.
En el estado en el que se encuentra el proyecto, ahorita mismo estamos en etapa inicial de desarrollo, reescribiendo y buscando asesorías para el argumento, más que nada. Y bueno, asesorías de guión también para empezar el guión una vez ya el argumento, pues, no sé, se cierre de alguna manera. Y bueno, la pregunta que hiciste de lo máximo que podíamos pensar que podía pasar con la película me parece súper genial porque pues es una pregunta que no puede llegar demasiado tarde, ¿no? Entonces, justo me puse a pensar que en verdad mis motivaciones para que esta película suceda es que em, pues en el pueblo y en el territorio y en la comunidad donde vamos a filmar, pues se pueda, que las niñas y las mujeres puedan tener salud menstrual, básicamente. O sea, acceso a la educación, como de alguna manera abrir ese espacio también, ¿no? Como de em, compartir conocimiento y también como pasar también no sé, como abrir el espacio para que realmente no todo se quede, por ejemplo, en la ciudad, como sucede usualmente, ¿no? Y como yo también me estoy relacionando con esa película paralelamente, pues ahora voy a ir a dar clases a la provincia de Chiriquí. Yo no soy de Chiriquí, soy de la ciudad, y para mí es súper importante como poder también, con qué personas, o sea, quiénes están haciendo ahí también, porque no es como que yo voy a llegar y estoy ahí haciéndolo. No sé cómo decirlo, como todo nuevo, ¿no? Hay gente que está allá, ya hay un movimiento también, y al mismo tiempo me gustaría que como que la película apoye todo eso que se está moviendo de alguna manera, ¿no? Eh, También fortalecer mi relación con mi propio país y con esa tierra que es de mi mamá y de mi abuelo, ¿no? Ellos sí son de Chiriquí, entonces hay algo que como que me conecta allá y que me gustaría pues que exista esa apertura al cine también, ¿no? Porque de alguna manera pienso yo que es muy importante como que crecer en comunidad, ¿no? Pensaba en que cuando la película esté terminada, que básicamente para mí lo más importante sería poder proyectarla ahí, ¿no? Sabiendo todo lo que eso conlleva y también teniendo como una presión de estar en la carrera esta de los festivales o qué sé yo, ¿no? Por las proyecciones y exhibiciones y tal. Y bueno, diría que para esta residencia, bueno, estoy con Alejandra produciendo. Alejandra es una colega que también damos clases en la universidad como profesora de cine y ella es directora, también está con su proyecto aquí de dirección de documental que se llama Madre. Entonces, cuando también preguntabas esto de que em, por qué nos asociábamos con las personas que nos asociábamos, ¿no? Que era intrínsecamente lo que buscamos en esa otra persona que sabemos que pues que necesitamos ese apoyo. Y yo siento que definitivamente necesitaba una productora directora, porque, pues no sé, escuchándoles también esto de que no entienden a dirección, no entienden a dirección, entonces, en vez de pensar como, bueno, a lo mejor del otro lado no nos entienden, es que cómo nos estamos explicando, ¿no? Cómo, cuál es mi acercamiento y cuál es mi lenguaje y poder manejar ambos, ¿no? Saber cómo Alejandra piensa en la producción y cómo también me voy dando cuenta de que meterse en una comunidad con una cámara, pues implica muchísimas consecuencias, ¿no? Entonces, estar consciente de todas esas cosas con producción para mí ha sido fantástico. Eh, y bueno, sería eso. Ok. ¿Es compatible querer hacer una carrera de festivales, o sea, una ruta de festivales, e incluso tener ahí unos festivales como cuál sería el objetivo? ¿Es totalmente compatible con hacer trabajo, con alcanzar también objetivos ahí en el territorio? Y saberlo temprano en la película permite diseñar un plan y tener estrategias para que eso se pueda concretar. Eh, Me hace pensar cuando dices el tener una productora directora y en lo complejo en entender la dirección, en que la habilidad más importante, la más necesaria cuando se dirige una película,
Y cuando hablo de dirección, no solamente de realizador, realizadora, sino también cuando diriges cualquier departamento, la habilidad más importante es la comunicación. Saber comunicar nuestra película es fundamental. Y cuando entran socios, socias en la película, también es importante que saber comunicarnos para que sepan comunicar, porque todo el tiempo estamos comunicando la película, ¿no? O sea, aplicaron a este espacio con un dossier que comunica su película y cada vez que alguien nuevo entra es porque ustedes le están diciendo al proyecto. Y para que esencialmente entienda, hay que aprender a contar qué es eso que queremos, ¿no? Y tenerlo claro. Eh, y bueno, voy aprovechando sus comentarios para eso. ¿Quién nos queda? Alejandra no está acá, ¿no? Sí, ¿no? Sayuri. ¿Quién? Hola. Yo soy Sayuri es mi productora, yo soy la directora, soy guionista, directora del proyecto. Veneno Negro somos. Y bueno, o sea, principalmente ahorita estamos en desarrollo. Fuimos ganadores del Fondo de Cine que anunciaron recién ahora en abril. Ay, perdón. Anunciaron ahora en abril. Entonces eso ha sido como una reactivación un poco al proyecto y yo creo que nuestro primer objetivo es obviamente lograr una primera versión de guión ahora con esto y aprovechando este taller y estas asesorías para que ir ya estructurando, ir pensándola mucho, mucho mejor desde el argumento, pues, y no lanzar como una primera versión no tan pensada. Pues. A partir de ahí, ya después nos gustaría como empezar a hacer lo que es la carpeta, el dossier, para ir ya viendo como fondos internacionales, quiénes podrían ser como parte del equipo, como ir armando esa película en la cabeza y obviamente ojalá se pueda llevar a cabo, la podamos rodar y una vez pues tengamos la película, pues sí he pensado un poco que esta peli puede ser como un mix de que podría hacer algunos festivales, pero al mismo tiempo también entrar a plataformas. Pues sí es de mi interés de que podamos de alguna forma u otra, pues también como dice Marvin, ¿no? Poder generar y ganar de nuestro cine. Aunque eso es, tú sabes que eso uno puede como pensarlo, pero una vez llega el momento, es cuando uno va a ir viendo y armando, y más cuando esta no es mi ópera prima, esta sería mi segunda película, pero mi ópera prima está actualmente en ese estado. O sea, ya acabo de terminar y estoy como que ya envié a festivales, estoy hablando con agentes de ventas, estoy como en ese limbo donde estoy viendo dónde va a encajar la película, porque en principio no te creen si no ven, tampoco, ¿no? Entonces, como que ahora que ya tienen el producto, es como que, ok, vamos a ver si nos gusta, va por aquí, va por allá. Entonces, uno puede tener como una idea hacia dónde más o menos puede ir, pero ojalá esos planes se lleven a cabo. ¿Quieres agregar algo, Sayuri? No se escucha. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Nada, pues actualmente hemos aplicado a algunos laboratorios y la idea es como en el próximo año aprovechar para ir a algunos encuentros y pues mercados así también como para ir poniendo comunicación y en el mercado básicamente el proyecto. Entonces, e ir viendo también de ahí qué comentarios salen, como dice María Isabel, y también qué cosas cambiamos, qué cosas no cambian y así. Comentabas y preguntabas hace rato de pues la fecha de rodaje, pues nuestro go o nuestra utopía está en el 2026 y de ahí ver qué se puede, o sea, para vender, ¿no? Y distribuir, básicamente. Ok. Harry. ¿Se escucha? Hola, 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 hola. ¿Se escucha? Sí, Ok. se escucha.
Bueno, prendo la cámara. Pues básicamente la peli de nosotros, bueno, la historia de nosotros está en desarrollo también. Como que, o sea, poco antes del taller, nosotros em, comenzamos a escribir y pues nada, lo que nosotros más o menos buscamos, porque eso lo hablamos como si desde el principio, como a dónde queremos llegar, nosotros queremos que cuando pues el proyecto tenga como su finalidad, pueda ser una ventana para unirnos como artistas en Colombia, pues pensamos hacer como un proyecto transmedia que por eso que como que tiene cuadros, el argumento y otras cositas que como pensamos como hacer una exposición de arte, reunir también como a poetas de Colón y tratar de unir a las artes nuevamente porque antes era como un espacio en donde se hacía mucho arte, pero ahora como que cada quien estaba como en su lugar. Entonces, ese es uno de los objetivos, como tratar de llegar a esos lugares, ahí primero en la provincia, y pues como que el objetivo principal es que podamos proyectarlo en la mayor cantidad de comunidades afrodescendientes, como para como crear un diálogo acerca de estas situaciones que se están dando pues dentro de nuestros territorios, que es básicamente la gentrificación y pues que nos aqueja a muchos de nosotros. Entonces, más o menos por ahí va la idea de nosotros de llegar a esos lugares y pues nada, desarrollando, escribiendo, vamos andando de a poquito. Eso. Ok, gracias. Adriana. Adriana fue. ¿No? Adriana y Mónica creo que queda solo, ¿no? Hola, profe. Yo soy de Panza Rota, ya le platiqué ahí en resumen. Ah, sí, es verdad. No, Mónica también, no. Sí, también con Joha, con Twin Hood. Sí, entonces ya, estaba viendo el listado. Entonces creo que no falta que ya está. Bueno, una cuestión para mañana. Si están en un espacio donde puedan hacer un poco no desorden, pero sí un poco mover, sí desplegar cierto trabajo de mesa, pues lo puedo proponer, si no, o sea, pueden tener como post-it y demás, y si no, lo pueden hacer virtualmente. Porque algo con lo que pensaba empezar hoy era proponer una especie de lluvia de ideas, que bueno, que mañana lo veremos porque no hay como espacio en este momento. Cuando estamos en la etapa inicial de desarrollo, es un momento propicio y perfecto porque es cuando el proyecto más nos pertenece. Luego en la medida que avanzamos en el viaje, vamos compartiendo y llegan más personas, se montan más personas en el barco y es más complejo, ¿no? Y es más complejo jugar, ¿no? O no, es más complejo en el sentido de que hay como más opiniones, hay más factores que tomar en cuenta. Entonces, están en un momento en el que invito a jugar, yo sé que están en eso, ¿no? Encontrando sus proyectos. Y cuando digo jugar es porque en los últimos 2 años he estado leyendo proyectos, como les decía al inicio, y me doy cuenta que al leerlo, digo leyendo proyectos porque soy parte de varios laboratorios y de algunos espacios en los que he tenido que seleccionar en fondos.
Y me doy cuenta que cada vez los fondos moldean más los fondos, el mercado hace que nuestras películas sean moldeadas, ¿no? Siempre, o sea, empezamos a escribir a partir de lo que nos piden los fondos, de lo que nos piden los laboratorios. Y casi siempre piden más o menos lo mismo. Y entonces en la etapa inicial invito un poco a jugar y a hacer un trabajo interno, que claro, luego eso se estructura y se aplica, ¿no? Donde tengamos que aplicar y se vuelve en un formato de dossier. Pero la invitación siempre en estos primeros momentos es no solamente a escribir o no solamente a armar los documentos, porque es lo que pide un fondo o porque es lo que lleva el dossier. Entonces mañana vamos un poco a hacer un ejercicio primero para pensar en cuál es el gran objetivo de nuestra película, que por supuesto va a ser algo cambiable, mutable durante todo su trayecto, porque está en una etapa inicial, pero que va a permitir así pensar en una ruta desde un lugar más genuino y no tan construido, ¿no? No tan construido por lo que piden desde fuera. ¿Por qué para mí es tan importante esto? Porque cuando jugamos y encontramos y estamos buscando cuál es la esencia del proyecto, hacia dónde quiero llevar esto, nos permite luego entender a quién le voy a tocar la puerta. Porque el mundo del arte, el mundo del cine está compuesto por nichos. Entonces todos nuestros proyectos muchas veces cuando hago esa lectura de proyectos me doy cuenta que está todo diseñado con la misma ruta. Entonces, y no es verdad que nuestros proyectos todos tienen la misma ruta. Y también, ¿y por qué digo no, hay una ruta usualmente que estamos esperando entrar a un festival clase A que permita luego un efecto dominó para ir a otros espacios, ¿no? Y lograr cierta legitimidad, pero eso no siempre, o sea, no todas las películas logran hacer ese recorrido y por eso tenemos que pensar también en cuáles son los recorridos posibles y no todas las películas tienen que llegar ahí. Entonces, por eso invitar a pensar desde ahora en cuál es ese recorrido ideal y cuál es esa definición de éxito para el proyecto que estamos haciendo. Algo que me pasó con un proyecto anterior es que fui a un festival o sea, no muy, pero un festival pequeño que ocurre en Islas Canarias, en Miradas Dock, hace, no sé, 2017, 18. Y ahí conocí al coproductor con el que trabajo y con el que hice como varias, con el que trabajé en mi proyecto más reciente, pero también armamos una incubadora. Y esto se los cuento porque a veces estamos aspirando siempre a espacios como grandes mercados o los mercados ya establecidos para encontrar nuestros posibles socios y no necesariamente. Y ahí vuelvo, es importante hacer ese ejercicio hacia adentro de jugar, de entender mi proyecto, qué necesita, para a partir de ahí pensar dónde está ese posible socio, socia que es el ideal para la película, ¿no? Que no necesariamente está siempre en los grandes mercados. No quiero decir que no hay que ir ahí o no hay que aspirar sino que también hay que tener otras posibles rutas y otros caminos donde también nos podemos encontrar. No sé si hay alguna pregunta, porque hoy hoy estoy bastante neurodivergente, ¿no? He aprovechado sus intervenciones para hacer comentarios y no he seguido como el hilo que me había propuesto. Quiero saber si hay alguna pregunta. Sobre todo lo que empecé a decir
Es que mañana me gustaría que puedan como un poco pensar de una manera un poco más libre, o sea que si pueden tener como post-its o notas donde hacer sus apuntes o tener una pizarra, algo un poco más libre para que puedan jugar con eso. Si no tienen acceso, no pasa nada, se puede hacer directamente en el espacio digital, pero eso sí quedó claro, ¿no? Y en general, ¿tienen algún comentario? Hay un momento bastante ruidoso aquí. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Bueno, la idea entonces, mañana es un poco utilizar un modelo existente, o sea, el Torino Lab hizo una guía sobre el diseño de audiencias, que cuando lo descubrí a través de Isona Mentela, que trabaja en el World Cinema Fund, Isona ha dado unos talleres de audiencia y a mí me funcionó mucho para pensar el proyecto en términos generales, los proyectos en términos generales, ¿no? Como entrar ahí a la esencia. Y eso es lo que quiero plantear mañana en la mañana. Y luego sí vamos en la tarde a pensar, a, a revisar un poco sus proyectos de manera grupal y la semana próxima ya de manera individual, pues haré como unas devoluciones puntuales. Mañana en la tarde, cuando digo de manera grupal, es como revisar el tema del dossier, como pensar en cuáles son esos elementos que son decisivos a la hora de hacer un dossier. Lo más importante siempre en un proyecto es la historia, que la historia tenga un gancho. Y luego, cómo eso se sostiene desde la producción. Por eso mañana lo revisamos. Si no hay ningún comentario o pregunta, mañana nos encontramos nuevamente.